Buenas, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Todo bien? Sí, por suerte, Bueno, usted todo bien, todo bien. me alegra. Qué poquitos que hay hoy. Demian, ¿cómo va? Bueno, vamos a esperar un poquito más, a ver si se conecta alguien más. Y mientras les voy preguntando si pudieron ver algo del tema de los promedios usando Arrays, si se les ocurrió algo o si tuvieron algún inconveniente. Sé que hay fechas de exámenes en la facultad y la gente está bastante enloquecida con un montón de cosas. Ya me lo han dicho varios, pero bueno, si ustedes pudieron ver algo y me quieren contar. Yo la verdad que no lo pude hacer, profe. Me senté 3 veces a intentar hacerlo y me trababa siempre, no había forma. Ok, buenísimo. Bueno, a lo mejor hay algo que no expliqué del todo bien y vamos a resolverlo entre todos. ¿Alguien más, Demian? ¿Vos intentaste hacerlo? Hay alguien que me había mandado un par de cosas por mail. Alguien me mandó el del piedra, papel o tijera y lo habían hecho con funciones y estaba muy bien. No recuerdo ahora quién era, pero lo había hecho súper completo. Ya le contesté el mail y todo. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar desde cero con el tema de los promedios y vamos a ir desglosándolo entre todos a ver si lo podemos ir resolviendo. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, Buenísimo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que lo que yo les había planteado, vamos a abrir el bloc de notas, era en el ejercicio que ya habíamos hecho, teníamos que decía programa que calcula el promedio de tres notas. Este era el que habíamos hecho inicialmente. Después preguntaba cuál era la nota uno. Entonces el usuario le ponía, por ejemplo, un 5. ¿Cuál era la nota 2? Si había sacado, no sé, un 9. ¿Y cuál era la nota 3? Y ponía, no sé, que se sacó un 10. Y después decía que el promedio es... Vamos a hacer la cuenta si no calculamos cualquier cosa. profe, disculpe, me parece que no está compartiendo la pantalla. Ah, tenés razón. Perdón, perdón, perdón. Vamos de vuelta. Ahora sí. Sí, sí, Ah, perdón. Bárbaro, bueno. Entonces, esto era lo que yo estaba escribiendo. Teníamos programa que calcula el promedio de tres notas. Decía, preguntaba cuál era la nota uno. El usuario ingresaba un 5. Después preguntaba cuál era la nota 2. El usuario ingresaba un 9. Y después cuál era la nota 3. Y el usuario ingresaba, por ejemplo, un 10. Y el promedio es, vamos a hacer la cuenta, 5 más 9 más 10 dividido 3. Y el promedio es 8. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que la máquina haga todo esto que yo estuve haciendo. O sea, que me muestre primero el título del programa, después que me pregunte cuál es la primera nota, después que la guarde en una variable, que me pregunte la segunda nota, que la guarde en otra variable y que me pregunte la tercera nota. Y con esa información después me va a poder calcular cuál es el promedio. Ese era el ejercicio que habíamos hecho inicialmente. ¿Hasta ahí se acuerdan? sí. Bárbaro. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Así refrescamos un poquito y después lo vamos pasando a,
a lo que yo les había propuesto, que era hacerlo con un array para poder hacer que el número de notas que sea variable, ¿sí? Vamos a abrir cualquiera de estos y acá creo uno nuevo. Bueno, ayúdenme un poquito entonces. Si yo lo que quiero es hacer este programa, ¿qué es lo que tendría que poner primero? O sea, ¿qué tendría que hacer? Piensen en qué es lo que la máquina va a tener que hacer, dónde lo va a guardar, qué me va a preguntar y qué va a calcular. Si no me acuerdo mal, primero era una declaración con nota 1, nota 2 y nota 3 y el promedio. Perfecto, está bien. Lo que es importante es que no te acuerdes cómo estaba hecho, sino que trates de pensarlo en función de que estamos arrancando de nuevo. Entonces, el razonamiento está bien, pero pensalo como si nunca hubieras visto el ejercicio anterior. Vos lo que estabas planteando recién es que voy a tener que guardar estos cuatro números y esos cuatro números los voy a tener que meter en distintas variables. Entonces vamos a declarar las variables nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Y todas van a ser de tipo real, porque no, eh, no hace falta que ponga algunas enteras y algunos reales, pongo todos reales y listo, y los puedo definir a todas con una sola declaración. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el programa para pedirme esta información? Una salida, Que diga que, ingrese la primera nota. bárbaro, ok. Y ahora, Lo mismo con las otras dos. ok, pero antes de que haga las siguientes salidas, tengo que hacer una entrada para pedirla, porque si no, fíjate, si yo hago todas las salidas y después hago todas las entradas, mira, Sí, sí, tiene razón. bárbaro. Entonces, acá, después de hacer la salida, tengo que hacer la entrada para llenar el valor de la nota 1 que me lo ingrese el usuario por teclado. Entonces le pongo nota 1, después que ingrese la nota 2 y esto lo voy a copiar, lo voy a pegar un poco más abajo y lo mismo con la nota 3. Ahí voy a agrandar un poquito esto porque sé que en algunas pantallas se ve muy chiquito. Voy a ver si alguien me escribió en el chat. Ahí está, Satya, sí, perdón, me acordé de casualidad. Ahí, decime si ahí se ve bien o todavía se ve muy chiquito. Bárbaro, ok. Bueno, entonces, si yo ejecuto esto, me va a pedir, fíjense arriba la parte de las variables, me va a pedir la primera nota, vamos a ponerle un 5, después un 8 y después un 10. Ahí ya me cargó las tres notas en las variables que corresponde y todavía me falta la parte de calcular el promedio y informar el promedio, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacía eso? ¿Quién se acuerda? O quién lo puede
planear de nuevo, aunque no se acuerde cómo lo hacíamos. Una asignación, profe, Sí, una que asignación. sea el promedio es igual a las tres notas dividido 3. Exacto. Promedio es igual. Esto lo poníamos entre paréntesis. Nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3. Y ahora tendría que mostrar el promedio, ¿no? Tendría que poner, como decía acá, el promedio es 8. Otra salida que diga el texto, el promedio es, con un espacio, y le concatenamos el valor de promedio. Lo voy a ejecutar y ahora debería funcionar. Dijimos que era 5, 8 y 10. Se ve que antes lo calculé mal yo a mano porque me daba 8 y esto da 7,666. Me debe haber redondeado la calculadora de Windows, me debe haber redondeado el número. Bueno, hasta ahí ya tenemos el programa funcionando, ¿está bien? Esto es lo que habíamos hecho una de las primeras clases. Yo lo que les había contado es que un array me evita tener que usar tres variables y puedo usar una sola variable y meter todo en una sola variable. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ok. Entonces, si yo quisiera traducir esto tal cual está ahora a un array, fíjense lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer en un diagrama nuevo para después poder ponerle uno al lado del otro y que lo vean. Vamos a ponerle este promedio 1 y voy a guardarlo con otro nombre, promedio 2, que sea lo mismo, exactamente lo mismo, pero con arrays, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar esta declaración solamente para promedio, que va a ser un número real. Y después voy a declarar una variable nueva que se llame notas, en plural, que sea también números reales, pero que sea una matriz. Y acá me dice tamaño de la matriz. Le voy a decir que va a tener tres posiciones, va a guardar tres valores. ¿Mm? Entonces, en vez de tener esta variable que se llama nota 1, si yo quiero acceder al primer, digamos, quiero guardar algo en la primer posición del array de notas, tendría que hacerlo así. Tengo que ponerle notas en plural y entre corchetes el 0. ¿Por qué el 0? Porque los arrays empiezan a asignar los valores a partir del 0, no a partir del 1. Entonces, lo que antes se llamaba nota 1, ahora se llama notas 0. Acá tengo que hacer lo mismo. Donde antes tenía la variable nota 2, voy a reemplazarlo por notas en plural y entre corchetes el índice 1, que va a ser el segundo valor dentro del array. Voy a borrar el resto, esto que tengo acá, para que veamos cómo queda hasta ahora y después lo volvemos a poner. Fíjense, si yo ejecuto esto ahora, en vez de tener como antes tres variables que decían nota 1, nota 2 y nota 3, ahora tengo el promedio y tengo una sola variable que es de tipo array, que es de tipo matriz, con tres valores que están sin inicializar. Todavía no le guardé nada. Entonces acá me va a decir que ingrese la nota 1, vamos a ponerle un 5,
fíjense que la cargó ahí. O sea, al decirle que la guarde en notas índice 0, que es el primer índice, el primer lugar donde tengo para guardar un valor, lo guarda ahí. Y después acá me dice que ingrese la segunda nota y lo va a guardar en notas 1. Entonces le habíamos puesto un 8 y fíjense que el 8 está puesto en notas subíndice 1. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es el mismo programa de antes, pero en vez de usar muchas variables para guardar las notas, estoy usando una sola variable de tipo matriz y meto todo adentro de esa matriz. Vamos a terminar de hacer esto bien. Voy a agarrar, a ver si puedo deshacer lo que borré antes. Ahí está. Entonces, esta nota 3, que era una variable que ya no tengo más, ahora se llama notas subíndice 2. Porque es la tercera, siempre le tengo que restar 1 por el tema de que el índice arranca en el 0. Para calcular el promedio ahora ya no existe más esta variable nota 1, nota 2 y nota 3. Existe notas subíndice 0, que es la primera nota, más notas subíndice 1, que es la segunda, más notas subíndice 2, que es la tercera nota. Acá lo ven bien. A ver si agrando un poco esto como para que lean bien cómo quedó. Fíjense que lo que yo reemplacé fue nota 1 por esta, notas subíndice 0. Nota 2 por notas subíndice 1 y nota 3 por notas subíndice 2. En realidad es exactamente lo mismo. El tema es que en vez de guardar los valores en tres variables distintas, lo estoy guardando en la matriz de notas, ¿sí? Entonces, si vuelvo a ejecutar esto, me pide la primera nota, le pongo un 5, la segunda un 8, la tercera un 10 y fíjense que me hizo el cálculo, me dio lo mismo que me daba antes y tengo todas las notas metidas en una sola variable. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Ok. El resto, de los que se unieron un poquito más tarde, Mateo, Guido, ¿ustedes habían podido intentar hacer el programa de los promedios con los arrays o no les salió? ¿O no tuvieron tiempo de hacerlo? Sí, yo no lo hice todavía, estaba ocupado con unas cosas personales. Listo, listo, no hay problema. Era para saber si era porque no pudieron. Yo les comentaba a los chicos temprano que sé que es una época complicada porque encima hay mucha gente con finales en la facultad y todo eso es mala época para entregar trabajos. Bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No le queda claro algo y quiere que lo veamos de vuelta? ¿O les puedo eh, explicar la parte siguiente, digamos? ¿Cómo sería para que tuviera un número variable de notas? Que me pida un número variable de notas. ¿Todos entienden todo? Ok. Bueno, entonces, si yo ahora quisiera que en vez de tener tres notas, me sacara el promedio con cuatro notas, esto mismo, con cuatro notas, ¿cómo lo harían? Cambiando el número de la matriz. Ok, este acá, este tamaño decís vos. Sí.
Perfecto, lo ponemos en 4. Y después, más abajo, ¿qué habría que hacer? Una nueva entrada. Una nueva entrada que pida la nota 4. Y que la guarde en otro lugar. Si yo acá lo dejo en el 2, me va a pisar un valor que yo ya tenía. Lo voy a tener que guardar en el cuarto lugar, que sería el índice 3. Eso es lo más complicado, el tema de que el índice siempre es, tengo que contarlo menos 1. Y acá tendría que retocar el promedio para sumar una nota más, que sería más notas subíndice 3. Y cuando divido ya tengo 4 notas, entonces no tengo que dividir por 3, tengo que dividir por 4. Vamos a ejecutarlo ahora. Me pide la primera nota, un 5, la segunda un 8, después un 10 y después, no sé, un 7. Y ahí me da el promedio, es 7,5. Y fíjense lo que pasó acá. Acá, en vez de tener 3 posiciones, tengo 4 posiciones. Pero el resto es lo mismo. Y estas partes en la que ingreso la nota y después, primero muestro el texto y después ingreso la nota, es siempre lo mismo. Fíjense que esto, es todo lo mismo. Entonces yo esto mismo podría hacerlo con un bucle. Podría tomar todas estas cosas, borrarlo de acá. Vamos a guardar esto y vamos a guardarlo con otro, así después les puedo mostrar la diferencia de código, pero en realidad va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si yo voy a ingresar 4 notas, el código que tengo que reemplazar es todo este, ¿no? Esta parte de acá, la que dice ingrese nota 1 y la entrada de nota 0, ingrese nota 2, entrada de nota 1. Como eso es algo que se repite, lo voy a meter en un bucle. Como ya sé cuántas veces se va a repetir 4 veces, lo hago en un bucle para. En el bucle para le voy a poner una variable contador, o le puedo poner índice también, porque lo voy a usar como índice del array. Vamos a ponerle un número más, un nombre más explicativo. Vamos a ponerle número de nota. Entonces, como yo voy a tener 4 notas que voy a pedir, va a ser el valor inicial 1, el valor final 4. Y acá voy a decirle que la salida sea ingresa la nota y tengo que concatenar este valor que es número de nota. ¿Está bien? Hasta ahí, esto lo voy a ver si lo puedo sacar momentáneamente para que no me estorbe, porque lo que quiero es mostrar cómo vamos hasta acá. Eso lo borro. Si yo ahora ejecuto esto, fíjense, número de nota nunca lo declaré. Es una variable que la tengo que declarar antes de usarla. Entonces, declaración, número de nota es de tipo entero. ¿Está bien? Ok, ahora lo ejecuto y fíjense que me dice ingresa la nota 1, ingresa la nota 2, ingresa la nota 3 e ingresa la nota 4. Pero no me la está pidiendo. Entonces lo que me está faltando es las entradas que me pidan esas notas. Antes yo estaba usando el índice, se lo ponía yo fijo, le ponía notas 0, nota 1, notas 2, notas 3, pero como ahora estoy usando un array, lo que voy a hacer, un for, un bucle, lo que voy a hacer es,
guardar cada valor en notas, índice, número de, como le puse, número de nota, menos 1. El menos 1 es importante porque acuérdense que en el array o en la matriz las posiciones arrancan en 0. Entonces, la primera vez que se ejecute esto, número de nota va a valer 1. Pero yo lo tengo que guardar en notas 0, no en notas 1. Entonces le tengo que restar 1 a este índice. Vamos a ejecutarlo paso por paso, así lo vamos viendo. Arranca el programa, me crea la variable de promedios, me crea el array que está vacío y número de notas que también está vacío. Ahí arranca el bucle. La primera pasada del bucle, número de nota arrancaba en 1. Así que ahora me va a decir ingresa la nota 1 y se queda esperando que yo le ingrese. Cuando le ingreso, vamos a ponerle el 5. Fíjense que lo guarda en notas 0. ¿Por qué? Porque es número de nota. Número de nota era 1 y le estaba restando 1 y daba 0. Entonces ahí es donde lo guardó en el 0. Ahora le di, en vez de darle paso a paso, le volví a dar para que se ejecute todo completo. Por eso este número de nota ya está en 2, porque ya me está pidiendo la segunda nota. Me olvidé de que lo estaba haciendo paso a paso. Bueno, vamos a ponerle la segunda nota, un 8. Fíjense que lo pone en esta posición, en la 1, porque cuando esto estaba en la segunda pasada, número de nota valía 2, menos 1, 1. Entonces lo guarda en el valor 1. Ahí me pide la tercera nota, le ponemos un 10, lo pone acá, y la cuarta nota era, no sé si le había puesto un 7. Entonces fíjense que este código que yo tengo acá, con un bucle, me hace exactamente lo mismo que este otro que habíamos hecho antes. A ver si encuentro acá, promedios 2. Que este. Hasta acá. Todo esto es lo mismo que esto. La única diferencia es que acá estoy usando un contador, que tengo una salida que se repite y una entrada que se repite y voy cambiando el número de índice. Pero en realidad es el mismo programa, hace exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí, profe. Ok. ¿El resto cómo van? Va bien. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, lo que me está faltando acá para que estos dos programas hagan lo mismo es esta parte, ¿no? Que calcule el promedio, que sume todas las notas y que después las divida por 4. Entonces, voy a volver a hacer este bucle porque cuando llego hasta acá, yo ya tengo todas las notas adentro del array, pero voy a agarrar un contador, voy a crear una variable nueva que se llame, por ejemplo, notas acumuladas. O suma de notas, mejor. Suma de notas. Va a ser entero y lo voy a inicializar con el valor 0, porque de entrada todavía no empecé a sumarle las notas. Es igual a 0. Y entonces acá lo que voy a hacer es este mismo
este mismo array, perdón, este mismo bucle que tengo acá. Voy a copiar. Voy a pegar acá. Esto que tengo adentro lo saco porque no me interesa. Y lo que voy a hacer es, acá adentro, agarrar cada una de las notas y sumárselas a esto. Entonces voy a agarrar suma, voy a asignarle a suma de notas. Le voy a sumar notas y el índice número de nota -1 como antes. Fíjense, lo que estoy haciendo acá es este mismo bucle en el que antes guardaba los datos en la matriz, ahora los estoy sacando de la matriz y los estoy sumando en una variable nueva que se llama suma de notas. Y después voy a calcular el promedio es igual a suma de notas dividido 4, porque habíamos dicho que el número lo estábamos dejando fijo en 4 de momento, ¿sí? Y acá volvemos a hacer la salida que diga el promedio es, y le concatenamos promedio. Si lo ejecuto ahora, me pide la primera nota, le pongo un 5, la segunda un 8, la tercera un 10 y la cuarta un 7. Fíjense, acá hay algo que está mal. El promedio es 1,75. Me dice suma de notas. Está mal. Acá, en esta parte, fíjense, les quiero mostrar dónde está el error para que vean dónde me equivoqué. Cuando lo ejecuto paso por paso, acá me pide la primera nota, le pongo el 5, me pide la segunda nota, le pongo el 8 creo que era, me pide la tercera nota, le pongo el 10, me pide la cuarta nota, le pongo el 7. Como ya termino el bucle, ahí ya no vuelve a entrar acá, sino que va para abajo. Me crea esta nueva variable suma de notas, que no tiene ningún valor, ahí tiene valor 0, y ahora empiezo a sumar las notas, pero acá me equivoqué, fíjense, yo le estoy diciendo que suma de notas, la primera vez que agarra el primer valor es 5, pero la segunda vez, en vez de sumármelo, me lo está reemplazando. En realidad, yo lo que tengo que hacer acá es decirle que suma de notas es igual al valor que ya tenía suma de notas más la nota nueva que estoy agarrando ahora en este bucle. Por eso me estaba calculando mal, porque estaba reemplazando el valor de suma de notas con la nota que iba acá en el bucle, pero no estaba sumándola con las notas anteriores. A ver si lo ejecuto de vuelta ahora desde cero. Vamos de vuelta. Ahí ya tengo todas las notas cargadas en el array. Y si sigo ejecutando más abajo, ahí creo la variable nueva suma de notas, lo pongo en 0 y empiezo a sumar los datos que tengo en el array. Primero sumo el 5, después al 5 le sumo el 8, me da 13, después al 13 le sumo el 10, me da 23, y por último, cuando esto vale 4, me va a sumar la nota subíndice 3, que es este 7 de acá. Lo sumo y como ya terminó el bucle,
sale para acá abajo. Y ahora sí, agarra esta suma de notas y la divide por 4. Y me dice que el promedio es 7,5, que es lo mismo que estaba haciendo antes. ¿Hasta ahí se entendió? Ok. Ahora, si yo no sé, primero lo hicimos con 3 notas, ahora lo hicimos con 4 notas. Pero si yo quisiera que el usuario me diga cuántas pruebas tuvo y esto mismo lo hiciera con un número variable, o sea que si tuvo 2 exámenes, que sea con 2, si tuvo 7 exámenes, que me pida las 7 notas y me calcule el promedio de esas 7 notas. ¿Cómo lo harían? Fíjense cómo lo tengo hasta ahora y piensen cómo harían esto con un número variable de notas. Que eso era lo que yo les había dicho que quería que intentaran hacer. ¿A la matriz se le puede poner una X, por ejemplo? ¿O tiene que ser sí o sí un número? Se le puede poner una variable, pero lo que tengo que hacer es esa variable definirla y preguntarla antes de crear la matriz. ¿Me explico? Mira, yo acá le puedo poner que el tamaño de la matriz, en vez de ser 4, sea cantidad de notas. Pero esta variable, cantidad de notas, yo no la tengo. O sea, si yo acá, por ejemplo, la declaro, cantidad de notas, que sea un número entero, y le digo que sea 4, el programa debería funcionar igual que antes. Funciona igual que antes. ¿Por qué? Porque cuando crea acá la matriz, la crea con esta cantidad de notas. Ahora yo lo que quiero es que esta cantidad de notas sea variable, que se la pregunte al usuario. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá en vez de definir esta variable de forma así a mano? Que sea de 0 hasta infinito, por ejemplo. No. Este número de notas, esta cantidad de notas, la sabe el usuario. Entonces lo que tengo que hacer es preguntársela al usuario y que me diga, que está del otro lado de la pantalla, cuántas notas tiene para calcular. Entonces, ¿cómo harías para preguntarle cuántas notas tiene? Con una salida. Primero le pregunto, claro, con una salida, le digo, ¿cuántas notas tenés? Y acá, en vez de ponerla de forma manual, cantidad de notas, lo pongo en una entrada. Entonces al ponerlo en la entrada, el usuario me va a estar dando ese número. Y si yo ahora lo vuelvo a ejecutar y le pongo que la cantidad de notas es 4, fíjense que me vuelve a crear
la matriz de notas con 4 elementos y el resto va a funcionar todo igual porque estoy usando el mismo número que estaba usando antes. ¿Qué pasa? Esto va a funcionar mientras tenga 4 notas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que están lo que normalmente se conoce como hardcodeadas. Hardcodeadas quiere decir las puse fijas. Por ejemplo, este bucle que va desde 1 hasta 4 va a funcionar si la cantidad de notas es 4, pero si la cantidad de notas es 3 o la cantidad de notas es 5, no va a funcionar. Entonces, este bucle lo tengo que hacer desde 1 hasta cantidad de notas, que es el donde yo estoy guardando, donde yo le estoy preguntando al usuario cuántas notas quiere que yo calcule. Entonces acá voy a reemplazar el valor final hasta cantidad de notas. Más abajo tengo que hacer lo mismo, porque acá de vuelta estoy recorriendo la matriz de notas y lo tengo que recorrer desde 0 hasta cantidad de notas menos 1. Como el menos 1 lo estoy poniendo acá, bueno, este va a ser desde 1 hasta cantidad de notas. Y acá ya está haciendo el menos 1 para tener la diferencia esa del índice. Y después acá, una vez que ya tengo calculada la suma de todas las notas, en vez de dividirlo por 4, la tengo que dividir por la cantidad de notas. Este es el programa completo final. Si yo lo ejecuto ahora, fíjense, vamos a ponerle paso por paso. Me define las variables, me pregunta cuántas notas tengo. Voy a tener 3 notas en este caso. Entonces, cuando me define la matriz, me la define con 3 posiciones. Me pregunta la nota 1, le pongo que es un 5, después me va a preguntar la nota 2, le digo que es un 8, y después me pregunta la nota 3, le digo que es un 10. En este caso, como va desde 1 hasta cantidad de notas, y cantidad de notas es 3, ya no vuelve a entrar acá y sigue para abajo. Y ahora crea esta otra variable, suma de notas, la pone en 0, y ahí empieza a recorrer y empieza a agregarle. Primero le suma el 5, porque es la primera vez que pasa por acá, está sumando 0 más notas 1 menos 1, que es el índice, que es el índice 0, entonces suma el 5. La segunda vez me suma el 8, o sea que ya está en 13, y la tercera vez suma el 10, que ya está en 23. Como ya terminó de contar hasta cantidad de notas, que era 3, sigue para abajo, y ahora agarra esa suma de notas y la divide por cantidad de notas, que es 3. Y ahora me va a mostrar por último el promedio. Y esto es todo el programa. Así es como que tendría que quedar. Guardando los datos en una matriz en vez de guardarlo en variables individuales. Y si yo esto lo vuelvo a ejecutar y en vez de ponerle, no sé, 3 en número de notas, le pongo que voy a tener 5 notas, fíjense que cuando me crea el vector o la matriz me lo crea con 5 posiciones, y acá me va a pedir la nota 1, la nota 2, la 3, la 4 y la 5. Y después va a hacer el cálculo, suma todas las notas, le da 39, y cuando divide por 5, porque es el valor que tengo acá en cantidad de notas. Ahora, ¿se entendió o les parece que hay algo que no les quedó claro y quieren que lo veamos de alguna otra manera? Ahora sí. Carolina, Demián.
Satya también estás por ahí, Guido. Buenísimo, buenísimo. Aparte de que entiendan cómo funciona, quiero que vayan siguiendo conmigo el razonamiento que yo voy siguiendo para llegar a ese resultado, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cosa que me quieran preguntar que tenga que ver con esto o no? Profe, entonces en las matrices yo pensé que solo se podían poner números y por eso me quedé trabada en esa parte. Pero Mm, se puede poner lo que sea. En el, Mientras que después se le asigne un valor, se puede poner lo que sea. No tiene que ser necesariamente un número entonces. claro, lo que a lo que vos te referís es acá en el, digamos, en el tamaño de la matriz, acá vos podés poner o un valor fijo, o un número fijo, o una variable que tenga un número. O sea, la variable esta tenés que tenerla definida antes y con un valor válido. O sea, si yo lo creo con, no sé, con un -1, me va a tirar error. Tiene que tener un valor válido. Pero sí, y vos adentro de la matriz no solo podés guardar notas, sino que podés guardar también nombres de amigos, tareas para hacer, que creo que la clase pasada hicimos algo de eso. Vimos cómo guardar nombres y cómo guardar tareas. O estoy Sí, equivocado, sí lo vimos. Ok, sí vimos. bárbaro. Bueno, entonces, en este caso particular, yo les pedí que guardaran todos los datos adentro de un array porque quería justamente que ejercitaran el tema de los arrays, pero en realidad este programa se puede hacer de una manera mucho más fácil. Les voy a mostrar. Si yo agarro, lo guardo con otro nombre, vamos a ponerle promedio 4, así después les mando todo esto, se lo subo a la plataforma donde ustedes lo pueden ver. Fíjense que acá yo podría no usar las notas estas y el array con las notas y directamente a medida que el usuario va ingresando las notas las voy sumando en esta variable y elimino todo esto. Elimino el tema de número de nota. No, número de nota no lo elimino. Pero en realidad lo que voy a hacer es eliminar este array. Miren, si yo esta parte la saco y lo que hago acá es cuando me ingresan la nota, en vez de ingresarla acá, lo que hago es sumársela a esto. Miren, voy a reemplazar esto por esto. Entonces, suma de notas. Esto lo voy a poner más arriba. Y todo esto lo elimino. Y fíjense que ahora no hace, ya no tengo más el array. Acá este notas no existe más. Esta matriz de notas no existe más. Y voy a tener que definir una variable nueva que se llame, no sé, nota o nota actual o algo por el estilo. Vamos a ponerle nota directamente. Nota, que sea de tipo real. Entonces acá lo que hago es sumarle nota. Fíjense que ya eliminé todo, todo lo que tenía que ver con los arrays. Les voy a mostrar cómo lo ejecuto paso por paso.
me pregunta cuántas notas voy a usar. Vamos a decirle que voy a usar 3 notas. A ver si esta parte está bien. Acá me está faltando la entrada de la nota. Acá me falta algo, perdón. Acá una entrada que diga nota. Ahora sí. Vamos de vuelta, paso por paso. Me crea la variable promedio, que es donde después voy a calcular el promedio, la cantidad de notas, me pregunta cuántas notas quiero usar, o cuántas notas tengo de pruebas, le digo que tengo 3, ahí me va a crear esta variable nota, y esta variable nota siempre voy a preguntar la nota de la prueba que, no sé, que el usuario tiene en ese orden, pero en vez de guardarlo en un array, si directamente lo sumo, y si no me interesa después saber cuáles eran esas notas, con tener la suma ya me alcanza. Entonces, número de acá, suma de notas, inicialmente va a estar en 0, porque todavía no cargué ninguna. Cargo la primera y le digo que la primera nota es un 5. Pero fíjense que no lo estoy guardando acá en ningún array. La tengo acá, es la nota, es un 5. Entonces ahora la acumulo y se la sumo a suma de notas. Y suma de notas va a quedar en 5. Después me va a preguntar la siguiente nota y le digo que es un... habíamos dicho que era un 10, o un 8, perdón. Un 8. Entonces me va a hacer la suma 5 más 8. Fíjense que ahí me sumó 13. Y acá va a volver al bucle porque todavía me falta una nota. Ya me pidió 2 y yo le dije que iba a tener 3. Así que me vuelve a pedir la tercera nota. Y le digo que la tercera nota es un 10. Cuando sale de acá, ya tengo la suma de notas, ya la tengo en 23. Y cuando saco el promedio, me da lo mismo que antes, 7,6666. La diferencia entre este programa y el anterior es que como en este estoy perdiendo lo que sería el detalle de cómo llegué a este número. Como cada vez que pido una nota nueva estoy pisando el valor anterior, pierdo lo que sería el histórico, digamos. Pierdo el registro de cuáles eran las notas de manera individual. Solo me queda la suma de todas. El resultado es el mismo, pero depende de lo que ustedes quieran. Hay veces que me sirve solamente calcular el total y hay veces que no, que yo quiero tener guardada más información. Quiero tener, aparte del total, quiero tener, aparte del promedio, quiero tener nota por nota guardada en algún lado para, no sé, por si viene para saber si me equivoqué o para saber, no sé, si vienen con una nota, una prueba corregida y me dicen, no, mira, se le hice ver al profesor y ahí donde vos me cargaste un 5 en realidad iba un 6. Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta qué información quieren guardar y por qué. En este caso, yo elijo no guardar esa información, aunque al principio yo sí les pedí que la guardaran, porque justamente lo que quería que ejercitaran era el tema de guardar la información en un array. Pero de esta manera obtengo el promedio igual y me ahorro cantidad de memoria, me ahorro un montón de pasos intermedios. Esto también, de esta manera lo puedo hacer porque tengo todo en el mismo programa, pero quizás si yo, por ejemplo, tuviera un programa que me carga las notas, supongamos que yo no quiero que haya contacto entre la persona que carga las notas y la persona que calcula las notas. Entonces hago dos programas distintos. Hago que una persona cargue las notas
y me quedan las notas guardadas una por una en una matriz, y después con otro programa leo esas notas y calculo el promedio. Y ya es como que separé las tareas, no hago que la misma persona haga las dos cosas. Eso pasa mucho en las empresas. Por ejemplo, la persona que está en facturación muchas veces es un empleado que vos no querés que sepa cuánto vos ganás o cuánto vos facturás en el día. Entonces vos haces que la persona que factura solamente factura, y después otra persona de más rango, quizás un contador o una parte administrativa de la empresa, sí tiene acceso al detalle de qué se facturó en cada sucursal o qué se facturó en cada día. Pero por eso es importante definir si la información esa yo la voy a necesitar después, la tengo que guardar. Si no la necesito después, hago el cálculo en el momento, muestro el resultado y a otra cosa. ¿Preguntas? Este lo voy a guardar, así después se los subo. Y hicimos 4 programas distintos haciendo básicamente lo mismo. Bueno. ¿Qué tan mareados están? Porque yo tenía la idea de mostrarles... ¿se acuerdan que la última vez vimos un programa para que me guarde una lista de tareas? Y esa lista de tareas la tenía que guardar en una matriz. Podemos ver eso, que va a ser un poco parecido a lo que estuvimos haciendo hasta ahora. O podemos ver un tema nuevo, que sería el último tema a tratar, que es como para salir un poco del tema de los arrays y todo eso, y despejar un poco la mente. No sé qué tan quemados están ustedes. Díganme de los dos temas cuál prefieren, y vemos el tema de crear archivos y leer archivos, o vemos el tema de las tareas, de un programita que maneje tareas. Vamos a hacer una encuesta. A ver, opción 1 sería próximo tema. Opción 1 es tareas y opción 2 es archivos. Listo. Voten, voten, voten. Archivos, me imaginé que iban a estar cansados de los arrays. Los arrays es un tema que se usa muchísimo, pero que a veces cuesta un poco agarrarle la vuelta. Es medio tedioso de entenderlo, más que nada con el tema de que arranca en el 0 el índice en vez de en el 1. Eso es medio tedioso, pero es súper útil. Es una de las cosas que más se usa en informática. Los bucles y los arrays se usan muchísimo. Bueno, entonces vamos a ver el tema de los archivos. Voy a crear un programita nuevo. Vamos a cerrar todo. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero cada vez que nosotros ejecutamos un programa, la información que nosotros guardamos en una variable se guarda en una parte de la computadora que se llama memoria RAM. Y esa memoria RAM tiene un problema, que es que cuando yo apago la máquina, todo lo que yo tengo en esa memoria se borra. Entonces, la única manera que yo tengo de que esa información persista en el tiempo es guardarla en otro lado, en lo que se llama un medio persistente, ¿no?
un lugar donde la información no se borre cuando yo le corto la energía o cuando vuelvo a ejecutar el programa. Y esos medios son el disco rígido, ponerlo en la nube no sé, de Google, o lo puedo meter en un pendrive, por ejemplo. Entonces, si yo quiero guardar cosas y no perderlas en el tiempo cuando apago la máquina o cuando cierro el programa, sí o sí lo tengo que meter en uno de esos medios que no son temporales, que son más permanentes. Vieron que yo, por ejemplo, agarré el bloc de notas y escribí todo esto. Toda esta información yo la puedo guardar en un archivo de texto. Por ejemplo, en un archivo que se llame, lo voy a poner en el escritorio. Y acá donde dice flow unav, vamos a ponerle textos, ¿cómo se llamaba? Textos promedio. ¿Está bien? Es un archivo común de texto que tiene varias líneas. Si yo ahora lo que quisiera hacer es leer ese archivo, tengo en Flowgorithm, acá en la parte donde dice archivos, tengo una opción que dice leer y una opción que dice escribir. ¿Qué pasa? Antes de yo poder leer o escribir un archivo, lo que tengo que hacer es abrirlo. Entonces, pongo el símbolo de abrir. Acá le tengo que decir cómo se llama el archivo. Yo dije que era... se llamaba textospromedio.txt. Es esto, este archivo. Lo tengo que poner entre comillas porque es un valor de cadena de caracteres. Y acá donde dice modo, le tengo que poner leer. Si yo acá le pongo escribir, cuando abre el archivo para escritura, me borra todo lo que yo tenga adentro del archivo. Así que, si yo no quiero perder las cosas que tengo adentro, primero tengo que leer el archivo, guardar toda esa información en memoria y después ponerle escribir, y ahí sí guardar todo lo que tenía más la información nueva. Ok, entonces vamos a crear acá una variable que se llame línea. Esta línea va a ser una cadena de caracteres. Voy a leer una línea del archivo este que se llama textospromedio.txt y la voy a guardar en esa variable que se llama línea. Vamos a guardarla. Y le voy a decir que me muestre qué es lo que hay en esa variable, en la variable línea. Cuando termino de hacer todo eso y terminé de usar el archivo, lo puedo cerrar. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, me da un error. A ver, no lo guardé. Vamos a guardarlo acá en esta carpeta y vamos a ponerle el nombre leer archivo. Ahora sí. Fíjense que me dice programa que calcula el promedio de 3 notas. ¿Por qué? Porque me leyó solamente la primera línea. Yo en el archivo tengo... a ver dónde está. Programa... Acá. Textos promedio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Al decirle que me lea solo la primera, me muestra la primera línea. Entonces, si yo quisiera que me siga leyendo el resto de las líneas, tengo que volver a hacer esto. Volver a leer la línea y volver a hacer la salida.
Y ahí me va a leer las dos primeras líneas. Si vuelvo a poner lo mismo acá, me va a leer las tres primeras líneas. ¿Está bien? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Si yo quisiera, entonces, leer las 8 líneas, fíjense que acá estoy repitiendo un montón de cosas. ¿Cómo harían para leer las 8 líneas y no tener que escribir esto 8 veces? Un bucle. Perfecto, un bucle que diga que... ¿Cuál de los tres bucles usarías? El para sería, creo. Sí, perfecto, podemos usar un bucle para. Vamos a ponerle de vuelta un contador. Vamos a declarar acá arriba un contador. Y vamos a decirle que este contador cuente desde 1 hasta 8, porque nosotros ya sabemos que tenemos 8 líneas en ese archivo. Y después lo que tiene que repetir es esto. Tiene que leer la línea y mostrarla en la pantalla 8 veces. O sea que esto está de más. Y ahora me debería mostrar todo lo que hay en el archivo. Y de hecho lo hace. Vamos a sacarle esto para que me quede más compacto. Y me dice programa que calcula. Y me leyó las 8 líneas. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, al archivo le borro alguna línea o le agrego alguna línea? Vamos a ponerle acá un chau. Lo guardo. Y vuelvo a ejecutar esto. Fíjense que de vuelta se cortó acá, porque me leyó hasta la 8ª línea, no me leyó la 9ª. Acá tendría que ponerle 9. Lo vuelvo a ejecutar y ahora sí me leyó todas, desde la primera hasta la 9ª. ¿Qué pasa? Hay veces que yo no sé cuántas líneas tiene el archivo. Pero si yo voy a la documentación de Flowgorithm, tengo una parte, una función. Voy a la parte de documentación, voy a la parte de funciones. Y acá abajo de todo tengo una que se llama EOF. EOF quiere decir End of File. Y End of File quiere decir fin del archivo. Entonces, lo que me va a avisar es si tengo más líneas o no. Me va a devolver verdadero o falso si yo tengo más líneas para leer. Con lo cual, si yo en vez de usar este bucle for, que sí o sí necesito saber cuál es el número de líneas, pongo otro bucle, pongo un bucle mientras, y le digo mientras pongo un not, como para decir que invierte el valor de verdadero a falso, mientras no sea end of file, o sea, mientras no me devuelva fin del archivo, que me ejecute esto. Esto lo borro y a ver si funciona. Funciona perfecto y lo hace la cantidad de veces que por cada una de las líneas. Vamos a ejecutarlo paso por paso para que lo vean. Ya este contador no lo necesito más. Si quisiera podría
por ejemplo, contar cuántas líneas tengo, o podría meter estos valores dentro de un array, pero de momento vamos a ver cómo está funcionando hasta ahora. Lo ejecuto, abre el archivo en modo lectura, con lo cual no me borra el contenido que tiene adentro, define la variable línea, define contador y acá se fija fin del archivo, ¿cuánto vale? Va a valer falso. ¿Por qué va a valer falso? Porque todavía no llegó al fin del archivo. Pero como yo le estoy poniendo el not este adelante, esto quiere decir invertime lo que yo te estoy diciendo. O sea que si te estoy diciendo verdadero, devolveme falso, y si te estoy diciendo falso, devolveme verdadero. Esto quiere decir, si no es el fin del archivo, vení para acá. Si ya es el fin del archivo, anda para abajo. Entonces, ahí me va a leer la primera línea, que es programa que calcula el promedio, y la va a mostrar. Vuelve acá, se vuelve a fijar, ¿es el fin del archivo? No. Entonces vuelve a leer la siguiente línea y me la muestra. De vuelta se fija, ¿es el fin del archivo? No. Lee la siguiente línea y la muestra. Así hasta que llega a la última línea, la que dice chau. Esta es la última, la que dice chau. Y ahí se fija y dice, ¿es el fin del archivo? Sí. Como lo estoy invirtiendo, va para el lado del falso. Y ahí cierra el archivo y termina. ¿Se entendió? Buenísimo. ¿Alguien más, aparte de Carolina, que me diga si entendieron o no? Buenísimo, Demián. Bueno, eso es cuando nosotros leemos un archivo. En el archivo no necesariamente tiene que haber texto, puede haber valores también. Entonces, si yo quisiera crear una lista de, como dijimos antes, crear una lista de tareas, puedo hacer un programita que me guarde tareas y otro programa que lo lea. Después vamos a verlo digamos, en un caso práctico. Ahora estamos como aislando el tema de la lectura y la escritura de los datos, pero no vamos a hacer un programa funcional, son como ejemplos, ¿sí? Entonces, este que lee el archivo ya terminó, lo voy a guardar y vamos a hacer otro programa que en vez de leer el archivo, que cree un archivo nuevo. Y vamos a ponerle entonces, vamos a meter un par de tareas de cosas que tengo que hacer. Voy a abrir el archivo. Esta vez, en vez de abrirlo en modo lectura, lo abro en modo escritura. Y acuérdense que cuando lo abro en modo escritura me borra lo que tenga el archivo, ¿sí? Vamos a ponerle que se llame mis tareas.txt. Y entonces, en este archivo, yo voy a grabar, en vez de leer, voy a escribir tareas que tenga para hacer. Por ejemplo, la primera va a ser programar. Y después voy a escribir otra tarea que sea lavar el auto. Una vez que termine de escribir las cosas, cierro el archivo. Justo me está tapando esto. Cierro el archivo, ¿está bien?
Entonces voy a guardar esto, vamos a ponerle escribir archivo o escribir tareas. Si yo lo ejecuto, acá no aparece nada, pero si yo voy a la carpeta donde tengo guardado este programa, siempre usa esa misma carpeta, digamos, donde está el programa es donde crea o donde lee los datos. Entonces me fijo y acá me creó un archivo de texto que se llama mis tareas y que tiene estas dos líneas, programar y lavar auto. Si yo quisiera hacer otro programa que me lea estas tareas, voy a crear un programa nuevo. Entonces voy a abrir el archivo en modo lectura. Le digo modo leer. Este se llamaba mistareas.txt. Voy a tener que crear una variable donde voy a guardar las lecturas que haga del archivo. Entonces vamos a volver a ponerle línea como antes, que sea de tipo cadena, que me lea esa línea y que la muestre. Cuando termina, que cierre el archivo. Sí, lo voy a guardar. Esto se llama leer tareas. Y si lo ejecuto, fíjense que me leyó solamente la primera. ¿Por qué? Porque acá tengo una sola instrucción de leer y como lee de a una línea, solamente me leyó la primera. Esto, sabiendo que tengo dos tareas, tendría que copiarlo y pegarlo acá abajo. Y ahí sí, me va a leer las dos tareas, programar y lavar auto. Esta es la forma que yo tengo de guardar información y de recuperar información. Ahora, aunque yo cierre todo el programa o aunque yo apague la computadora y venga y la abra la semana que viene, ese archivo de texto va a estar y mi programa va a poder recuperar esa información sin que yo la cargue de vuelta. Quedó guardado en un medio permanente. Hasta que yo no la borro, ese archivo queda ahí. O no la borro o no se rompe el dispositivo, ¿no? Si es un pendrive y se rompe, se pierde la información. Por eso es tan importante el tema de los backups. ¿Hasta ahora se entiende? Es muy interesante cuando aprenden a usar sistemas más complejos. En realidad, la información no se suele guardar así en archivos de texto, sino que se guarda en lo que se llama una base de datos. Entonces una base de datos se encarga de todo lo que se llamaría el trabajo sucio, ¿no? En vez de andar guardando de a un dato a la vez, yo creo lo que se llama un registro. En ese registro, hagan de cuenta que es como un Excel, ¿no? En un Excel yo puedo tener columnas y en una columna, en el caso de ustedes, por ejemplo, yo tengo un Excel que dice aprobados. Entonces, en una columna tengo el nombre, en otra columna tengo el curso y en otra columna tengo el DNI. Si yo lo estuviera manejando así con Flowgorithm, que es bastante como primitivo en este caso, tendría que ir guardando en distintos renglones distintas cosas y después leerlo en el mismo orden. Eso lo vamos a ver la clase que viene cuando armemos el programa de las tareas, que vamos a mezclar lo que son los arrays con lo que son los archivos. Pero cuando yo tengo sistemas más avanzados que manejan bases de datos, que la mayoría de los sistemas modernos manejan bases de datos, directamente le digo guardame esta información y después le digo buscámela y tráeme una lista y directamente me lo lee en un array. Es interesante que ustedes aprendan cómo funciona todo, llamémosle a bajo nivel, así entendiéndolo con
con este lenguaje del Flogorithm, que hay que hacer todo bastante a mano, porque después cuando lo vean en Python, por ejemplo, y los arrays se manejan de una manera mucho más fácil, porque pueden, un array, en vez de tener que definirlo de entrada con una cantidad de elementos, lo pueden hacer dinámico. Le dicen, créame una matriz, y después le dicen, bueno, ¿cuántos elementos tiene la matriz? 4. Bueno, ahora agregale un quinto elemento y me permite modificar el tamaño de la matriz de manera dinámica. Flogorithm no me lo deja hacer. Es más parecido a cómo funcionaban los lenguajes de programación más antiguos. Pero cuando se acostumbran a programar, después les va a resultar más fácil pasar a Python o pasar a cualquier otra cosa. De hecho, se acuerdan que cualquiera de estos programas, ustedes van a donde dice ventana de código fuente, visor de código fuente, y les muestra en los distintos lenguajes de programación cómo sería este mismo ejercicio, ¿sí? ¿Dónde está Python? Acá. Bueno, vamos a dejar acá. Les voy a dejar, si tienen alguna duda para hacerme, alguna consulta, y lo que les voy a pedir para la clase que viene, que hagan un intento más de hacer el tema de los promedios con los arrays como hicimos hoy en todo el desarrollo de la primera parte de la clase, a ver si ahora les sale. Si quieren, como les digo siempre, háganlo primero con el video y después traten de volver a hacerlo sin el video para ver si lo entendieron de verdad. Y también jueguen un poco con esto de los archivos, creen un archivo, guarden información de texto, después desde otro programa levántenlo, vean qué es lo que guardó, en qué orden y todo eso. Y bueno, para los que van a estar en la clase de pixel art, los espero en un rato. ¿Tienen alguna cosa que quieran comentarme, preguntarme o algo? Acuérdense que la clase que viene es la última. Así que las dudas que tengan traten de resolverlas entre esta clase y la siguiente, porque después ya viene el trabajo final y no van a tener más. Ya temas nuevos no hay más. Hoy vimos el último, que es el tema de los archivos. Después el resto es practicar con las herramientas que ya tienen, que pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Ya con estas herramientas que vimos pueden hacer un programa de facturación, pueden hacer un programa de algún tipo de juegos de tipo de aventura gráfica, no gráfica, sino conversacional, que en la clase que viene les voy a mostrar uno. No tienen mucho más límite, o sea, no van a poder mandar información por internet, por ejemplo, pero sí, mientras sea en su máquina local, con esto que vimos, pueden hacer el programa que ustedes quieran, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, les voy a pedir también algo importante, que completen en la hoja de aventura, que seguramente todos tienen, obviamente, así como la tengo yo, todos tienen su hoja de aventura, quiero suponer, que pongan lo que estuvimos viendo hoy, que era lo de el promedio con matriz, o con arrays, como quieran llamarle, y archivos, lectura de archivo y escritura de archivos. Ya con esto ya tendrían la hoja completa. Vamos a ver un par de ejemplos más la clase que viene. Vamos a tratar de hacer el programa de las tareas y les voy a mostrar un juego de, así como los libros de Elige tu propia aventura, que vos podés ir haciendo cosas, pasando de una habitación a otra y que pasen distintas cosas. Podés agarrar, no sé, un cuchillo de un lado, una linterna de otro, y bueno, depende de después si tenés eso. eh, Van a poder entrar en unas habitaciones o no. Y después de esto, Ale, lo que te conviene es
Python, pero en realidad esto que estás haciendo, así como te mostré que apretás F12 y te muestra el código en Python, fíjate que yo agarro cualquiera de los programas que ya estuvimos haciendo. Este era leer tareas. Vamos a abrir el que les mostré hoy del promedio 3. Esto mismo, si yo aprieto F12, me muestra el código en Python. Entonces, esta misma herramienta ustedes la pueden usar para practicar y hacen como un trabajo de detective. Entonces agarran, generan un archivo nuevo y ponen salida hola mundo, que es el primer programa que hace todo el mundo. Y después apretan F12 y se fijan cómo se hace el hola mundo en Python. Después crean una variable nueva que se llame saludo, que sea de tipo cadena. Y de vuelta apretan F12. Bueno, acá como no le asigné ningún valor, no la declaro. Le pongo la asignación saludo, que sea hola. Vuelvo a apretar el F12 y ahora me fijo cómo se declaran las variables en Python. Esta es la mejor forma, desde mi punto de vista, para aprender. Una vez que ya lo que yo les estuve enseñando es para que aprendan a pensar como un programador. Entonces, es la forma de generar los algoritmos, que es la resolución de los problemas que ustedes quieren que la máquina aprenda a resolver. Una vez que ustedes ya tienen claro eso, lo pueden pasar a cualquier lenguaje de programación. Y la ventaja que tiene esta herramienta es que el mismo diagrama que ustedes dibujan acá, le dan F12 y les muestra cómo es el código en el lenguaje que ustedes quieran usar, ¿sí? Pero es mucho más importante entender esta parte, la parte de pensar cómo se resuelven los problemas, es mucho más importante que aprender un lenguaje. Porque después el lenguaje es como hacer una traducción. Hagan de cuenta que ustedes quieren escribir un libro y después quieren traducirlo a otro idioma. La parte difícil es escribir el libro, que es la que tienen que pensar y tienen que crear todo un mundo en su cabeza y crear una historia y un montón de cosas. Después la traducción es semiautomática. De hecho, ahora con el tema de las inteligencias artificiales hay muchas cosas que si ustedes describen bien el problema y los pasos para resolverlo, ChatGPT les genera el código. Pero tienen que tener claro qué es lo que quieren hacer y qué pasos hay que seguir para resolver ese problema. Y después, cada vez se va a necesitar menos el tema del lenguaje de programación puro. Es bueno que lo sepan, pero de acá a 2 años posiblemente directamente programen dibujando diagramas o directamente explicándole a la máquina, a ChatGPT o a lo que sea, Copilot o ese tipo de cosas, qué es lo que quieren hacer. Pero si ustedes no tienen claro en su cabeza los pasos que tienen que hacer, ChatGPT les va a decir cualquier cosa y ustedes van a creer que está bien. Así que esta parte, la que vimos ahora, es la más importante para programar. Y después práctica. O sea, fíjense que la vez pasada yo les había contado, hay un canal de YouTube que se los había recomendado que habla del Flowgorithm, que se llama Ingenioteca. Ingenioteca. Y en este canal tienen algunos ejercicios que están buenos, que son bastante complejos. Acá, de Flowgorithm. A ver. Si van a los últimos ejercicios, simular rifas y sorteos.
problema de deducción de salarios, crear un array con números al azar. Bueno, acá tienen ejercicios que están resueltos y le pueden pegar una mirada, cómo calcular el área de un triángulo. El tema de que ustedes practiquen es fundamental. Entonces, cuanto más practiquen, más van a ejercitar esta parte de resolver problemas. ¿eh? Pero es como matemáticas. Matemática es sentarse y practicar y ver dónde no te sale y ver por qué no te sale. Práctica. Así que bueno, nos vemos la clase que viene y los que estén en el curso de Pixel Art nos vemos en un rato, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Gracias a ustedes, nos vemos.